Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches para todos aquellos que nos están siguiendo ahora mismo en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos, aquellos que nos están viendo en vivo. Les habla su servidor Javier Orozco desde la bella ciudad de Montería, Córdoba, Colombia, para toda la audiencia hispanohablante. Aquí les estoy transmitiendo a todos los seguidores de nuestras comunidades en diferentes canales y redes sociales como lo son YouTube, Facebook y por supuesto en Twitter. Para todos aquellos que se conectan, estamos transmitiendo en estos momentos a través de diferentes canales como lo son Riqueza Digital. Aquí, como podrás ver, en nuestro logo aquí en la parte de arriba, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, justo aquí, ahí que se vea la mano. Bueno, aquí arriba, por aquí. Listo, ahí está, riqueza digital. Ahí, eso, ahí está. Y bueno, como te decía, bienvenido a esta transmisión. Espero que sea de tu agrado el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que sirva de algo para tu crecimiento personal, un poco de lo que te quiero compartir en el día de hoy, por supuesto, con el numeral en vivo Riqueza Digital. Te saluda aquí nuevamente Javier Orozco. Si crees que este tema que vamos a tratar en el día de hoy te hace sentido y digamos, crees que pues este tema le puede gustar a alguien más, por favor simplemente dale compartir aquí en la transmisión en vivo. Dale compartir, dale me gusta. Estamos saludando ahora mismo a todas las personas que están viéndonos a través de Facebook. Aquí les vamos a enviar un mensaje para que pues a quienes nos siguen en vivo y en directo, quienes nos siguen en vivo y en directo, vamos a dejarle este mensaje por aquí. Muchísimas gracias por estar presentes, por ver este contenido y por compartirlo también a todas aquellas personas que lo verán en repetición. Por supuesto, muchísimas gracias por ver la repetición y dejar tus comentarios, aquellas cosas que te puedan o no te puedan gustar, aquellas preguntas que tengas. Muchísimas gracias por hacer presencia y dejarnos tus comentarios, tus preguntas y demás. Mil y mil gracias. Vamos a colocar aquí, a ver, ¿cómo podemos hacer esto aquí? A ver, vamos a entrar. Simplemente permíteme, yo hago aquí un anuncio. Recuerda que estamos en vivo y a todo color. En vivo y a todo color a través de Riqueza Digital. Numeral en vivo, Riqueza Digital. Ahí pues te dejamos ese mensaje fijado para todos aquellos que nos están siguiendo en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook. Ahí nos podrás conseguir. Por supuesto, si estás viendo este video en vivo durante esta transmisión, simplemente escribe numeral en vivo, numeral en vivo. Si nos estás viendo en diferido, simplemente escribe numeral repetición. Para aquellos que verán la repetición, sea minutos después de haberla terminado o en un día posterior. Nuevamente te recuerdo, te saluda Javier Orozco y vamos a saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube, por supuesto, en nuestro canal de YouTube de Riqueza Digital. Vamos a saludar a todo aquel público que nos ve a través de YouTube, en donde estamos generando contenido de valor
para todas aquellas personas que nos ven en nuestras redes sociales. Recuerda que este contenido lo hacemos para ti, para todas aquellas personas que nos siguen, que nos dejan sus preguntas, sus inquietudes, que nos piden este tipo de entrenamientos, que, digamos, nos cuestionan. Y por supuesto, aquellas personas que a lo largo de este tiempo que llevamos construyendo estas comunidades, pues nos han seguido en cuanto a realizar negocios o vinculación con respecto a demás temas que hacemos de negocios. En este sentido, pues nos siguen y confían y pues tienen una relación de negocio con este servidor llamado Javier Orozco. Por supuesto, muchísimas gracias por, por darnos ese voto de confianza y pues por confiar en nosotros y seguirnos en ese sentido. Ahí nuevamente estamos saludando a todos aquellos que nos ven desde Facebook. Ahí les dejamos ese mensaje. Bienvenidos a toda esa comunidad que nos ve en Riqueza Digital en Facebook. Simplemente recuerda seguirnos en esa página. Ahí está, facebook.com/riquezadigital.rd. Y por supuesto, aquellos que nos ven a través de YouTube, en el canal Riqueza Digital, contenido de valor para todo este criptouniverso. Simplemente tú buscas en YouTube o en Facebook Riqueza Digital, el logo RD, así como lo ves aquí en la parte de arriba, RD, ¿cierto? RD, ahí está, ahí está, ahí está, RD, ahí, aquí. Ahí, Riqueza Digital. Ese es el logo de nuestra marca, Riqueza Digital, por supuesto. Y para todos aquellos que les gusta nuestro contenido y quieren pues hacernos el favor, simplemente deja tu comentario, dale me gusta, comparte el video. Si quieres donar para que esta comunidad también crezca, sea a través de Nequi o a través de criptos, aquí tienes en esta parte de abajo el número donde puedes hacer tus donaciones a través de Nequi o incluso con PayPal o con criptos. De igual manera, en los enlaces de la descripción podrás ver cómo nos puedes también donar a través de criptos y por supuesto también no solamente estamos transmitiendo a través de las redes de Riqueza Digital, sino también estamos a través de nuestra comunidad en YouTube YouTube y Facebook de Javier Orozco, que es la marca personal, así como ves aquí en la parte de arriba. Aquí estamos saliendo en YouTube y en Facebook, en vivo con Javier Orozco, así como lo ves por aquí, aquí, ¿cierto? En numeral en vivo con Javier Orozco, con todo este contenido que te voy a compartir en el día de hoy sobre esa teoría de Robert Kiyosaki, sobre el cuadrante del flujo del dinero. Cuadrante del flujo del dinero, recuérdalo muy bien. Y pues, por supuesto, con el numeral tu propósito en marketing, recuerda compartirlo. Simplemente dale un poco de amor, y comparte este mensaje, por supuesto, a todas aquellas personas que nos siguen en Facebook a través de la fanpage @Javier Orozco. Vamos a saludar a todas esas personas que nos están siguiendo ahora mismo aquí en Facebook. Recuerda que estamos en vivo y en directo, y voy a compartirte este mensaje en el día de hoy sobre el cuadrante del flujo de dinero. Si crees que tú tienes preguntas, inquietudes, crees que este tema, digamos, resuena contigo, te hace sentido, por favor compártelo a tus comunidades, en grupos de Facebook, compártelo a través del WhatsApp, invita a otras personas para que también vean este contenido.
Y así pues ayudarás a que este contenido llegue a muchas más personas. Entonces simplemente vamos a compartirte mientras yo voy dejando aquí el mensaje de saludo a todos aquellos que nos ven a través de YouTube y a través de Facebook. Voy a dejarle aquí este mensaje de agradecimiento por vernos en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a compartir aquí esta, esta pestaña, a ver, con este importante y poderoso mensaje que es el cuadrante del flujo del dinero, así como lo ves aquí, cuadrante del flujo del dinero. Ya podrás imaginarte, es esta teoría de Robert Kiyosaki, el famoso escritor, el cual pues planteó esta teoría hace ya un buen tiempo y pues te quiero compartir un poco sobre este mensaje. El cuadrante del flujo del dinero, descubre en qué parte del cuadrante te encuentras tú. Y aquí vamos a iniciar rápidamente con este mensaje tan importante para ti. Y bueno, te quiero comentar que el significado de esto, ¿sí? ¿Para qué servirá? Para tu vida financiera. En este sentido, hay unas letras muy importantes aquí que debes conocer y que son pues aquellas letras que cobran sentido en este en vivo, que, que tienen que ver mucho con con aquel mensaje que te estoy compartiendo. A ver, ahí estamos, se está agotando la batería. Vamos a darle aquí un poco de vida a la batería y solucionamos este inconveniente. Perfecto. Entonces, simplemente para que tengas en cuenta que hay unas 4 letras que debes tener en cuenta y es la E de empleado, ¿cierto? Que eso es lo que significa E de empleado, A de para autoempleado y D para dueño de negocio y para inversionista. Y bueno, aquí está apareciendo en pantalla, por aquí, por en la parte de abajo, saludo a todas aquellas personas que nos ven desde nuestra fanpage, @javierorozco.jo. Muchísimas gracias por estarnos viendo en estos momentos. Ahí te estoy dejando ese mensaje de agradecimiento por estar viendo nuestra transmisión. Y por supuesto, quiero que tengas muy en cuenta esas letras que te estoy mostrando ahora mismo porque, digamos, debes tener muy claro, pero muy claro, a cuál de estas perteneces, en cuál de estas estás ubicado, en cuál de estas letras tú quieres moverte o quieres cambiarte, digamos, qué quieres ser de unos años hacia el futuro, ¿sí? Para que lo tengas muy claro la diferencia entre cada una de ellas. Por supuesto, también saludamos a aquellos que nos están viendo en YouTube, en nuestro canal Javier Orozco. Simplemente, si no me estás siguiendo, si no estás suscrito, dale al buscador y coloca Javier Orozco, ahí nos podrás seguir, así como tal cual como lo ves ahora mismo. Verás el canal en YouTube para que me sigas y pues puedas ver este contenido. Vamos a avanzar un poco. Te cuento un poco sobre lo que significa la E para empleado. Sencillamente, en esta parte del cuadrante es donde se están ubicando la gran mayoría de personas. Pues se dice que es cerca del 60% de personas que están aquí reciben ingresos, o digamos, el 60% de las personas que reciben ingresos se encuentran dentro de este cuadrante que es empleado. Es decir, la persona que obedece a un jefe, trabaja para un sistema cambiando tiempo por dinero, usa el 100% de su propio esfuerzo, puede tener una rutina de trabajo entre 8, 12 horas diarias, 7 días a la semana, 6 o 5 días a la semana.
el dinero que obtiene pues puede que sea limitado, el tema del ingreso. Uh, y por supuesto, eh, es controlado por un jefe o por un superior, por una persona. Puede que su jubilación no sea digna, ¿sí? Luego de 20 a 40 años de estar laborando. Entonces, en ese sentido, es muy importante que sepas la diferencia que existe en este sentido. Uh, bueno, aquí voy a colocarte esto para que todos aquellos que nos siguen en YouTube, por supuesto en nuestra comunidad en Telegram, nuestra comunidad que se llama Riqueza Digital, ahí les voy a dejar la transmisión de nuestro canal que va hacia nuestro canal en YouTube. A todos aquellos que nos siguen en Telegram, les estoy compartiendo ahora mismo la transmisión desde YouTube, el enlace. Ahí está ya el enlace en el chat de Telegram. Listo. Y para aquellos que nos siguen también en nuestro canal en Telegram para nuestra comunidad, no de Riqueza Digital, sino de nuestra marca Javier Orozco. También aquí les voy a dejar el enlace del video, pues por si tienes también personas que por Telegram quieras compartir este enlace, por supuesto, ahí te lo estoy dejando en nuestra comunidad. Te estoy dejando el mensaje. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a enviarlo nuevamente. Recuerda que estamos en vivo y en directo. Y cuando estamos en vivo y en directo, pues se nos pueden presentar inconvenientes en la transmisión. Bueno, hablemos un poco sobre la siguiente parte del cuadrante, que es aquella persona que es un autoempleado. El autoempleado sencillamente es aquel en donde, digamos, se encuentra un 35% de las personas que reciben ingresos o que están trabajando, ¿cierto? Este 35% de personas trabajan de forma independiente, es decir, si deja de trabajar no hay ganancias y esto implica un poco más de responsabilidad consigo mismo. Por supuesto que sí, implica un poco más de responsabilidad para poder generar ingresos. Están intercambiando aún tiempo por dinero, por supuesto. Cuentan con un tiempo que es limitado. Dependen, por supuesto, un 100% de su propio esfuerzo para ganar o para recibir o generar ingresos. Entonces, aquí visualiza si realmente eres un autoempleado o no. Esta otra categoría, la cual se llama dueño de negocio. Por supuesto que en esta categoría ya se encuentra un número mucho más reducido de personas. Cerca de un 4% de las personas que generan ingresos están dentro de este cuadrante. Ya, por supuesto, este tipo de personas tienen un sistema, ¿cierto?, que trabaja para ellos. En este caso, podríamos estar hablando de una persona que tiene un negocio propio, por supuesto, un sistema, puede ser marketing de afiliados o puede ser network marketing incluso, que es pues básicamente la industria en que muchos de los que nos siguen están incluidos. Si crees que a esta industria te puede interesar y quieres conocer un poco más, pues en la descripción de este video encontrarás enlaces para unirte a nuestras comunidades en donde hablamos un poco más de este tema del network marketing y pues te puedo compartir temas que tienen que ver con esto. Entonces, digamos que estos sistemas ya están establecidos, funcionan, porque si hay evidencia de que funciona por una persona,
Eh, pues por supuesto para muchos más también puede funcionar y, y digamos que la regla se cumple de forma objetiva. Cuando hay evidencia de que para alguien funciona, pues por supuesto que muchas personas más lo pueden hacer y la industria en este sentido, hablando de network marketing, puede funcionar para muchas personas, para muchas personas. Entonces, nosotros nos encontramos con personas que dicen que no, que el network marketing no funciona, que el marketing de afiliados no funciona, cuando en realidad somos nosotros los que debemos adquirir destrezas y todo lo que se requiere para poder aprender y desempeñarnos de mejor manera dentro de la industria. Esta industria, básicamente, hablando de network marketing, abarca a muchas personas, se expande o está abierto a muchas personas y, por otra parte, muchas personas no se adaptan a ella. Entonces, eso lo debes tener muy claro de si tú realmente estás aprendiendo las habilidades que se requieren o en realidad aún no estás listo o no estás aprendiendo las habilidades que esta industria requiere o que necesita que tú tengas. Entonces debes tener muy en cuenta ese pequeño detalle. En este cuadrante que es el del dueño de negocio, básicamente las personas que están aquí se apalancan de un equipo, ¿cierto? Conformar equipos. Y hablamos nuevamente, network marketing. Una persona que tiene el 100%, digamos, el 1% de 100 personas puede trabajar de mejor manera o recibir ingresos de mejor manera que una persona que simplemente está depositando el 100% de su esfuerzo para generar ingresos. Entonces, digamos que eh, aquí solamente aportaría cierta parte de su esfuerzo y estaría aún así generando ingresos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque aquí, en este sentido, el network marketing nos facilita la vida de esa forma, ¿cierto? Porque nosotros podemos generar ingresos estando desde casa, viajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una excelente industria que nos deja muchos beneficios. Y si aún no haces parte de esta industria, pues ¿qué estás esperando? Digamos, es algo excelente. El inversionista, la persona que es inversionista, pues simplemente debe tener mucho cuidado en a quién se le llama inversionista, porque es una mentalidad totalmente distinta, ¿cierto? Una persona que invierte en las ideas de otros, se apalanca de su dinero para generar mucho más dinero y es mucho más fácil tener una libertad financiera. En este sentido, pues son personas que, pues, digamos, ya es cerca del 1% de la población que se ubica en este cuadrante, no son muchos los que son inversionistas y realmente se deben considerar inversionistas. Si este mensaje de hoy ha resonado en tu cabeza, lo que te he compartido, pues te gusta a ti, simplemente te invito a que me sigas en mis redes sociales, que lo compartas, le den me gusta a los posts que estamos realizando, atrayendo a muchas más personas, vinculándose a toda esta comunidad que estamos creando. Por supuesto, estamos en Instagram, en @riquezadigital.rd, de igual manera en @javierorozco.jo, en Facebook, en nuestra fanpage, @riquezadigital.rd, @javierorozco.jo. En Twitter también nos puedes seguir, donde colocamos info, diferentes hilos que tienen que ver con el tema, @riqueza digital y @Javier, @Javier Orozco-JO.
Por supuesto, muchísimas gracias a todos aquellos que nos vieron en vivo o que nos verán en diferido. Mil y mil gracias. Deja tus comentarios, tus me gustas y hasta pronto. Bye bye.